Imágenes del día en Dolores, imágenes de la indagatoria esperada, imágenes de la indagatoria que no fue. Así es, y a pesar del pedido de los familiares, ahí estamos viendo las imágenes, se montó una suerte de escenario, hubo un acto, abrió Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y el expresidente Mauricio Macri hizo uso de la palabra. Finalmente no pudo declarar. Así es, y ustedes quieren saber por qué Mauricio Macri no declaró. Ustedes quieren saber si tiene que hacerlo, si podrá hacerlo en próximos días. ¿Qué es lo que debe pasar para que Mauricio Macri declare? En Televisión Pública Noticias, las respuestas. Espionaje, Macri en Dolores. Estamos hablando del supuesto espionaje a las familias de la tripulación del ARA San Juan. Es una causa muy grave, es una investigación que lleva adelante el juez Martín Baba, quien fue recusado por la defensa de Mauricio Macri, pero fue ratificado al frente de esta causa y hay material abundante. Sí, y hasta incluso hay informaciones de último momento que ahora vamos a desplegar con Néstor Espósito. Lo va a hacer él desde el mejor análisis, el análisis más exhaustivo, más riguroso, por cierto. Y entre tantas cosas, él contestará si el decreto que debe firmar Alberto Fernández ya fue firmado y si debía ser firmado, claro. si tenía que ser una condición excluyente para esa declaración. Había que eximirlo. Exacto. Mauricio Macri de guardar determinada información, resguardar determinada información. Enseguida abordamos eso, pero antes el informe, ¿te parece?, de Gabriel Gamarra con lo sucedido en la jornada. Finalmente se suspendió la indagatoria al expresidente Mauricio Macri. Llegó aquí a la ciudad de Dolores cerca de las 10:15 de la mañana. Había salido de su domicilio a las 7:45. Llegó aquí primero para reunirse con el intendente. Tuvo una breve reunión acompañado de dirigentes y de diputados de su área política. Luego le habló a la sociedad, a aquellos que se acercaron a la plaza. Un discurso de aproximadamente 15 minutos donde manifestó, entre otras cosas, que se sentía perseguido por el gobierno actual. Cerca del mediodía, y como estaba citado por el juez que entiende en la causa, me estoy refiriendo a Martín Baba, ingresó al juzgado. Estuvo aproximadamente 60 minutos. Y una vez que salió, su abogado defensor, me estoy refiriendo a Pablo Lanuse, manifestó que la declaración indagatoria se suspendió porque la AFI no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto. En conclusión, finalmente se suspendió la indagatoria al expresidente por la causa de presunto espionaje a los familiares del ARA San Juan. ¿Cuándo va a ser la fecha en que tendrá que venir otra vez aquí al juzgado de Dolores? Es toda una incógnita. Lo importante en el día de hoy es que en la tercera presentación finalmente se hizo presente el expresidente, pero la declaración indagatoria se suspendió. Un buen resumen de Gabriel Gamarra que nos sirve de introducción allí en el lugar, en Dolores. Claro, pasaron horas, la información empezó a ser procesada de manera distinta y nosotros tenemos al gran especialista, que es Néstor Espósito, que les va a explicar qué es lo que pasó. ¿Arrancamos, Néstor? Arrancamos. La ley de inteligencia establece que hay determinadas cosas que son secretos de Estado, y que nadie puede contar esos secretos de Estado ni siquiera ante un juez, a menos que tenga una autorización. Para que quede claro, yo te debo 100 pesos. Entonces vengo y te digo, Ariel, relevame de pagarte los 100 pesos. Lo que te estoy diciendo es que efectivamente te debo 100 pesos. Perfecto. Cuando Mauricio Macri pide que lo releven del secreto, tácitamente está reconociendo que en esto que se le imputa hubo algo secreto. Porque si no, tendría sentido pedir que lo releven de eso. ¿Es la única lectura que puede hacerse? No, hay cientos de lecturas. Puede haber una lectura. Es imposible que el juez no supiera que esto se le iba a plantear. Y además es imposible que no lo supiera porque él mismo le pidió a la AFI que lo relevara a Macri del secreto. Lo hizo a principios de octubre. El 6 de octubre la AFI le dijo que no estaba dentro de sus competencias relevarlo. Y desde el 6 hasta hoy, 28, lo único que pasó fue el tiempo. Ajá. Estamos hoy el abogado Pablo Lanuse en una caótica conferencia de prensa terminó responsabilizando al juez de todo lo que había pasado. Mira, lo vemos.
Esto que estás viendo acá es la parte de la declaración que se frustró hoy. En esa parte en particular, lo que está diciendo el juez es que le había pedido a la AFI que en virtud del rol que cumplió Mauricio Macri como expresidente, debía relevarlo del secreto. Se lo pidió a la AFI, la interventora le dijo que no se encuentra facultada para relevarlo del deber de guardar secreto, lo cual puso en su conocimiento en forma previa a la audiencia. Es decir, que todos sabían, antes de llegar a la audiencia, que Macri no estaba relevado del secreto. Esperaron hasta ese último momento y en ese último momento dijeron, ah, no, mirá, no está relevado del secreto, suspendamos la audiencia. Y de esa manera frustraron lo que debía pasar hoy. ¿Hubo algún error del juez? Es muy probable que haya habido una omisión del juez. Omisión. De haber tomado la precaución de garantizar. A ver, ¿el juez podía haber tomado la indagatoria igual? Sí, sí. Claramente podía haberla tomado igual. Y hay toneladas de ejemplos de agentes y exagentes de inteligencia que fueron indagados, procesados, algunos de ellos hasta encarcelados, sin que se les relevara del secreto de inteligencia. ¿Y por qué no le tomó la declaración? Porque es imposible saberlo. No se puede saber. Es imposible saberlo, está en la decisión del juez. ¿Acaso temió que le plantearan alguna nulidad? Claro. Que no tiene antecedentes? Que la declaración luego no tuviese validez. Ariel, para que quede claro. Sí. La ex titular, la ex número 2 de la AFI, Silvia Magdalani, y el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, en esta misma causa están procesados. Obviamente fueron indagados. Sí. Tienen prohibición de salida del país. Nunca los relevaron del secreto. Claro, gran dato. Vengamos a la pantalla. Porque allí tenemos algunos tips como para seguir entendiendo, que vas a explicar uno a uno. El secreto de Estado no protege delitos. A ver, vamos a imaginar que al expresidente Macri le hubieran preguntado, señor, ¿por qué el submarino fue por este lugar y no por este otro? Y que eso implicaba una estrategia, un secreto de Estado. Sí. Entonces, en esa situación, Macri debió haber dicho, vea, yo no le puedo responder esto porque forma parte de la política de seguridad de mi gobierno, entonces no se lo puedo revelar porque es un secreto de Estado. Pero no lo llamaban para eso. Pero lo llamaban para un delito común, porque el espionaje en este contexto es un delito común cometido en el marco de la función pública. Entonces, como la ley de inteligencia no protege los delitos comunes, perfectamente podía haber seguido adelante el trámite. Segundo punto, y esto es importante, porque nosotros tenemos un especialista verdadero aquí, y seguramente ustedes que lo están escuchando a Néstor Espósito como diariamente, algunos temas pueden escapársele. Ley de inteligencia. Hoy lo habrán escuchado, si ustedes estuvieron prendidos a las noticias, habrán escuchado como nunca la mención a la ley de inteligencia. La esencia de la ley de inteligencia son esos dos parámetros que ves ahí, la seguridad nacional y la defensa interior. Bueno, ¿dónde está la seguridad nacional y la defensa interior? En el supuesto espionaje a familiares que reclamaban por el esclarecimiento del hundimiento del Ara San Juan. No está comprometida ninguna de esas dos variantes. En consecuencia, la ley de inteligencia, en este caso en particular, no se ve comprometida. Tercer punto, allí en la pantalla. La indagatoria debió realizarse. ¿Es tu opinión? ¿Es un dato obvio? ¿Es una conclusión con todos los datos en la mano? Como estaba planteada la situación, el juez debió haberle dicho al imputado, vea señora, a usted se le imputan este y este delito. Si en algún momento de la indagatoria aparecía una pregunta que comprometiera un secreto de Estado, había dos alternativas. O que Macri dijera, esto no puedo responderlo, o que lo respondiera y pidiera que se preservara esa información, es decir, que no se conociera para el resto de las partes. Pero eso significaba que la indagatoria se estaba realizando. Claro. Acá decidieron suspenderlo antes de llegar a ese paso. Perfecto. Muy claro, Néstor. Vamos a escuchar a Pablo Lanuse. Dale. Verlo y escucharlo. El abogado de Mauricio Macri. En respeto a la justicia, porque ha quedado absolutamente en evidencia que el juez Baba, en su animadversión contra Macri, y con su pretensión de querer procesarlo antes de las elecciones por este escándalo que ha generado en pleno proceso electoral, nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar. El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. ¿Qué significa? Que el juez tuvo, a partir de nuestra posición, que fue acompañada por el fiscal Curi, que coincidió
que debe ser relevado el secreto de inteligencia, como se hizo con todos los que han declarado en esta causa. No se podía continuar el acto por un error del juzgado y la indagatoria se suspendió por decisión del juez. No hay fecha porque no tiene el relevamiento, lo tiene que pedir al presidente de la República. Quiero señalar, Macri va a seguir estando a disposición de la justicia. Lo que tenemos que tener todos, por favor, bien claro, que cuando nosotros dijimos que esta causa es una persecución política, no somos igual que el kirchnerismo, lo decimos objetiva. Esto es una demostración del apresuramiento y de la falta de templanza que la misma Cámara le remarcó ayer cuando rechazó nuestra recusación. El juez debió haber esperado a tener el relevamiento. Lo que pasa es que está tan apurado para celebrar la indagatoria, porque todos tenemos que saber que a ninguna persona se la puede procesar si no es indagado, porque todo esto es un show, tristemente es un show que se usa al dolor detrás de los héroes del Ara San Juan. No, la audiencia se suspendió por un error grosero, conocido del juez, que debió haber suspendido antes para evitar este bochorno. Gracias. Claro, las informaciones van teniendo su tiempo, ¿no? de maduración. Su dinámica. Exacto. En ese momento los colegas quizás no tenían los datos suficientes como para preguntarle a Lanuse o como para plantearle el escenario de una posible indagatoria, aún incluso con esa posible omisión del juez. Tal cual, pero además hay una cuestión que es central en toda esta historia. El abogado Pablo Lanuse tenía previsto presentar un escrito y no estaba previsto que el expresidente respondiera preguntas del tribunal ni del fiscal. Entonces, si no iba a responder preguntas, claro, ¿de qué secreto debían relevarlo? Si no iba a hablar. Sí. Tenemos un móvil importante con Alfredo Simón. Una última consulta, Néstor. ¿Es necesario, con lo que estás diciendo ya sé la respuesta, ¿es necesario o era necesario un decreto de Alberto Fernández o, en caso de que él viaje a Roma, rápidamente de Cristina Fernández de Kirchner? Y en segundo punto, ¿ya está firmado? ¿Qué es lo que se sabe? Según la información disponible a esta hora, el presidente va a firmar el decreto antes de partir hacia Roma. Ese decreto va explícitamente a relevar al expresidente. Los juristas consideran que ese decreto es innecesario. Es innecesario. Alfredo Simón, decíamos, una voz importante en este día. Alfredo, buenas tardes. Hola Ariel, Néstor, buenas tardes para ustedes. Los estábamos escuchando atentamente a ambos. A mi izquierda me acompaña Valeria Carreras. Ella es la abogada defensora de la mayoría de las familias que reclaman justicia por el hundimiento del Ara San Juan. Valeria, buenas tardes. ¿Qué sensación te quedó de todo lo que pasó hoy en Dolores? Bueno, algo muy importante, acabamos de repasar las declaraciones de Pablo Lanuse, el defensor de Mauricio Macri, exaltado, quejándose por esto. Por favor, recordemos, rebobinemos. ¿Quién tardó 28 días en presentarse? ¿Quién demoró 28 días la causa? ¿Quién se acercó a la fecha de las elecciones? No me cambien la canción, no me cambien la canción. Que hubo, sí, una interrupción de la indagatoria, sí, pero fue apoyada ¿por quién? Por la persona que tiene que velar por las víctimas, velar por los intereses del Estado, justamente por el fiscal. Ese fiscal es un fiscal que ante el pedido de autorizaciones reiteradas para salir del país de los otros procesados, Magdalani y Arribas, se olvidó de verificar que faltaba un pasaje, el de vuelta, justamente el de vuelta. Y en el otro pedido de autorización, el mismo fiscal, que a los dos le dio permiso, sin objetar nada, se olvidó de verificar que sí había pasajes para Arribas mucho antes de la fecha que él decía. Pero esos son detalles, ¿no? Ahora, directamente, yo me doy cuenta de qué lado está el fiscal. Me parece que no está del lado de la búsqueda de la verdad. Dicho esto, vamos a pasar a hacer un mea culpa, porque realmente acá hubo, sí o sí, alguien se olvidó de un papel. ¿Quiénes pueden ser esos alguien? Bueno, ese alguien principal es el juez. ¿Por qué? Y porque está a cargo, tenía que tener todo hecho. Si bien no es el que tipea, pero sí tenía que tener todo previsto. Ahora acá hay una mentira. ¿Y cuál es la mentira?
La mentira es que Mauricio Macri decía en todas las entrevistas periodísticas: yo no sé nada, no se hizo espionaje, esto es todo armado, es una mentira. Si no sabe nada, si no es espionaje, si esto es armado, ¿por qué pidió ser relevado del secreto? No iba a decir nada, no iba a comprometer nada. Eso por un lado. Quiere decir que, como señalaba Néstor, evidentemente nos va a revelar algo que tiene que ver con la ley de inteligencia nacional, ¿no? Y que por eso debe ser relevado. Respecto a mi opinión jurídica, respecto de la necesidad del relevamiento del secreto, yo creo que el juez tiene, yo estoy segura, que el juez tiene la potestad necesaria, las facultades, para en ese mismo momento relevarlo del secreto. Después que se vengan los planteos de nulidades, después que pase lo que pase, pero como no tuvo el acompañamiento del fiscal, entonces queda reducido a prácticamente muy poco, ¿no? Porque sabe que va a tener problemas después con todos los planteos judiciales que estiran y que son chicanas. Yo siempre le digo a la gente en varios casos, no solamente en hay una diferencia. Uno como abogado puede ir con pruebas y con la verdad, o con chicanas procesales, que son legales, pero son solo chicanas. Yo si saco inocente a alguien en base a un defecto formal, no es que lo saqué inocente, lo saqué por un defecto de papeles. En cambio, con las pruebas uno está mucho más tranquilo y puede esperar los tiempos que ahora se nos van a alargar otra vez. Porque tenemos la verdad, tenemos la razón, y aparte porque tengo el honor de defender a las familias de justamente los tripulantes ninguneados, olvidados, maltratados, mandados a la muerte por Mauricio Macri, y además, como no fue suficiente, mandó a espiar a sus familiares. Doctora, se la ve muy enojada. Sí, porque tuve mi momentito de estar contenta, como todas mis representadas, porque finalmente luego de 3 intentos se había logrado que el expresidente Mauricio Macri se presente a derecho, se había podido desde un puñado de mujeres, nada más, lograr que contra todo el poder que tiene Mauricio Macri, el poder mediático, medios hegemónicos bombardeándonos todos estos 28 días con presunto espionaje, sorpresivo llamado a indagatoria. No fue sorpresivo. El 23 de septiembre del 2020 se lo acusó directamente. Figura, consta, fueron llamados todos sus colaboradores inmediatos. Fue llamado y procesado su íntimo amigo Gustavo Arribas. Bueno, todo eso parece que no le preocupó hasta que le tocó a él, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Y ahí él se preocupó cuando lo llamaron a indagatoria a él. Pero ¿qué otro poder desplegó sobre este puñado de mujeres que representamos una querella que batalla contra gigantes? Bueno, también hicieron reflotar o desarchivar la causa en el Consejo de la Magistratura, una vieja denuncia contra el juez Baba y 2 jueces más de Azul, que había realizado un militar juzgado por un delito de lesa humanidad. Pero ¿qué otra cosa más hicieron? Hicieron lo siguiente: utilizó al frente, a la agrupación Juntos por el Cambio, todos firmaron un comunicado público que pedía el apartamiento inmediato del juez Baba. Bueno, tampoco lo lograron amedrentar con eso. ¿Qué más hizo? ¿Qué otro poder tenía? Recusó al juez, pero ¿qué pasó? Estos jueces no eran del club de pádel de acá, de Comodoro Pi. No juegan al tenis, no juegan al pádel, y confirmaron al juez Baba. Tampoco funcionó la recusación. Y como última estrategia, todos los diarios y medios hegemónicos publicaron el día martes, seguro la audiencia lo recuerda, movilizarán 400 micros a Dolores. ¿Qué habrá pensado la vecina de Dolores con su siesta tranquila? ¿Qué habrá pensado el juez, que tiene una sola puerta de acceso a un juzgado de un piso por escalera y apenas 80 metros cuadrados? ¿Qué habrán pensado? ¿Lo habrán tomado como una marcha de apoyo o habrá sido un amedrentamiento? Y después echó mano hoy, en el día de hoy, a un acompañamiento que yo digo había que dar el presente presencial, de todos los dirigentes de su espacio político, que no solamente tuvieron que ir a la marcha de apoyo, sino que tuvieron que hablar a los medios dándole el apoyo. ¿Esta gente sabrá que está apoyando a una persona acusada de un delito aberrante como es hacer inteligencia ilegal
sobre el dolor, sobre la intimidad de víctimas? ¿Sabrán que están apoyando eso? ¿Qué hubieran dicho si le decían, vení, que está acusado de violación? ¿Hubieran ido? Acá se violó la intimidad. Doctora, atento a que el presidente Alberto Fernández firmará en las próximas horas el decreto de relevamiento del secreto. ¿Podría darse que mañana o el lunes próximo o el martes próximo, es decir, en muy corto tiempo, se repitiera el trámite que hoy quedó trunco? Sí, en algún momento se va a retomar la indagatoria, pero a diferencia de lo que dice la NUCE, el defensor, y todos los adláteres de Mauricio Macri, a mí no me interesa para nada lo electoral. Esto no es una causa política. A ver si se entiende. Defiendo, represento los intereses de las esposas, las madres, las hermanas, los familiares de los tripulantes que yacen a 900 metros de profundidad, que perdieron la vida a manos del Estado, del mismo Estado del cual era presidente Mauricio Macri. Y estamos en juicio ante otro juzgado federal. Tenemos concausas, que en todas está presente Mauricio Macri. La verdad, si son 10 días más, 10 días menos, no me preocupa, porque esta gente que tiene todo el poder son los dueños solamente de los relojes. Nosotros somos dueños del tiempo. Ellos tienen las chicanas, nosotros tenemos las pruebas. Gracias, doctora. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. A ustedes. Valeria Carreras, que representas a la mayor parte. 24 grupos de familiares. 24 grupos familiares de las víctimas del Ara San Juan. Claro, hablaba sobre la terminología que se utiliza en los medios, presunto espionaje ilegal. El término presunto debe estar hasta que se demuestre la culpabilidad. Ya cuando se habla de sorpresiva citación e indagatoria, ya hay un calificativo. Sí, claro. ¿Verdad? Ya ahí hay una opinión. La seguiremos, Néstor. Sí, claro. Ahora de esta forma. Y es necesaria, además de la lectura judicial, la lectura política, porque esta indagatoria, tal como había anticipado Nicolás Fiorentino, se transformó en un acto político también. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien. Hay que decir varias cosas. La primera es que lo que pasó, o mejor dicho, lo que no pasó adentro del juzgado del juez Martín Bava, que también acaba de detallar nuestro compañero Néstor Espósito, terminó siendo funcional lo que pasó afuera del juzgado. Podemos decir también que la estrategia legal terminó siendo funcional a la estrategia electoral, porque hoy Mauricio Macri terminó como, en realidad empezó como orador, porque fue antes de ingresar al juzgado, en un improvisado escenario en la que contrastó bastante con la expectativa, ¿no? Porque se hablaba de 400 micros, un dato que nadie salió a desmentir mientras circulaban estos días, pero la cantidad de gente que estaba alrededor del palco, digamos, era mucho menor. En realidad es curioso, en realidad Hernán Lombardi, que era organizador, lo había desmentido. Él había dicho que no estaba. Él había desmentido, había dicho que no estaban los 400 micros. De hecho, fue curioso el dato que circuló, porque había claramente muchas menos personas. Estaba el intendente. En un ratito vamos a hacer un detallecito un poco más fino de las personas que estuvieron y presencias y las ausencias. que no estuvieron. Sí, exactamente. Pero lógicamente el presidente Mauricio Macri hizo lo que manda el manual de la política en un contexto electoral, que es: si a vos te persigue la justicia, sacar el foco de la justicia y ponerlo en la campaña. Dio este discurso presentado por una de las organizadoras, junto con Hernán Lombardi, la ex ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Si te parece, los escuchamos y bajamos un poquito lo que dijeron. Todos los ciudadanos de bien están apoyando a Mauricio Macri. Pero claramente lo primero que quiero es agradecerles a todos los que están hoy aquí, a aquellos que han hecho cientos de kilómetros de distintas ciudades, de otras provincias. No puedo más que decirles de verdad muchas gracias. Y a vos, Pato, gracias por siempre estar en todas. Sé que están acá porque vienen a defender su futuro. Ya no somos los mismos, ya estamos empoderados, ya no somos más borregos, ya vamos a luchar por lo que creemos que nos corresponde, que es tener una vida mejor. Y por eso creemos que tenemos que vivir y convivir con una cultura del poder sana, más transparente, más honesta, constructiva, que incluya
una justicia independiente, una justicia imparcial. No convivir como hoy con una cultura del poder oscura, tan perversa, que usa una tragedia para dañar. Una tragedia que nos afectó a todos los argentinos, porque todos hemos estado y seguimos estando solidarios con los familiares de Lara San Juan. Bueno, desnaturaliza Mauricio Macri el porqué de la citación. Habla de un país con una justicia transparente, el mismo que cuando era presidente se juntaba a jugar al tenis, entre comillas, con diferentes jueces y que está siendo investigado por eso y por esto que estamos viendo aquí, ¿no? Por el supuesto espionaje, en este caso, a las familias de la tripulación de Lara San Juan. Sí, comparó este acto con el del 7 de diciembre, esa última plaza que lo despidió como presidente. Apuntó justamente a esto, apuntó a la justicia, habló de una justicia transparente. La curiosidad, hay algo que atraviesa todas las fuerzas políticas y es que todas consideran que el Poder Judicial es un desastre, pero hay una fuerza política que nunca acompaña ninguna propuesta para reformarla. Es más, en campaña dicen no vamos a acompañar ninguna reforma judicial. Exactamente, pero bueno, esta es la posición. Terminó redondeando lo que ya había empezado hace algunos días cuando se había decidido presentarse finalmente ante la tercera o segunda, desde el punto legal, ahí me lo explicó muy bien Néstor hace un ratito, segunda citación del juez Baba. Decidieron presentarse, decidieron transformar eso en un acto político para justamente desactivar la bomba judicial, que se transforme en un eslabón más de la cadena de la campaña. En todo caso, después me vas a contar los detalles, las ausencias, quiénes estuvieron, quiénes no. Sí, porque es interesante ver esa tiramos foto. una línea, Luis Tagliapietra estaba en el lugar, porque claro, cobra relevancia lo que dicen aquí. Luis Tagliapietra, además de ser familiar, es uno de los querellantes. Exactamente, hay dos querellas, una la encabeza Tagliapietra, que es quien se cruzó con Patricia Bullrich, la otra es Valeria Carreras, a quien recién entrevistaron nuestros compañeros. Se acusaron mutuamente Tagliapietra y Patricia Bullrich de hacer de esta causa una causa política, con una diferencia. Una es una dirigencia política y la otra es el padre de una persona que ya no va a estar entre nosotros. Lo vemos. ¿Nos va a escuchar a nosotros? ¿Nos va a preguntar qué nos pasó? ¿Nos va a preguntar cómo nos siente? Yo sé lo que les pasó. ¿Eh? Yo sé lo que les pasó. ¿usted sabe lo que nos pasó? Sí, sí. ¿Lo declaró o es la carta que le presentó el juez? Hubo una tragedia y el gobierno hizo todo lo posible. Y usted está politizando la causa de una tragedia nacional. Usted está politizando la causa. Usted está politizando. Porque nadie. Usted no me... ¿Y sabe qué? Politizando con el circo que armó acá. Hubo una desgracia, una tragedia, y usted hace uso político de la tragedia. ¿Yo uso político? ¿Usted está haciendo uso? ¿Usted? Con esta payasada. Yo simplemente le dije por qué nos acercaba a preguntarnos qué nos pasaba, por qué estábamos acá, por qué nos espiaron. Y la verdad que fue muy lamentable la respuesta de ella. Primero, violenta, usando el dedo. Segundo, acusándome de yo hacer política cuando yo estoy acá, solo, con ella, sin ninguna bandera de ninguna índole. Y los que armaron el circo político fueron ellos. Que dar mi opinión como abogado, a mí me parece que todo fue muy desprolijo, ¿no? Mezclar la política con la justicia siempre está mal. Que se arme todo este circo acompañando a una persona que está acusada de un delito es realmente muy triste, muy lamentable. Así que esperemos que la justicia continúe trabajando seriamente, y lo que pedimos es que ese accionar sea por fuera de estas presiones, ¿no? Bueno, abogado y padre, la verdad que es lamentable ese cruce, y además, ¿por qué no explicarle a las familias? ¿Por qué no acercarse a las familias que están con ese dolor y con esa duda terrible, esperando saber por qué fueron espiados o por qué sienten que fueron espiados? Innecesario el cruce con Patricia Bullrich.